Esto decía la exministra Carolina Corcho en una publicación del 17 de abril de 2025. Me ha llegado una convocatoria a través de las redes sociales de un frente amplio por la defensa de la salud y la vida, convocado por la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia, ANDI. La mega apuesta de la ANDI para 2025 es generar empleo de calidad, pero según una investigación de Vorágine, un abogado de la ANDI tenía en sus manos una proposición sobre la reforma laboral y nosotros, que creíamos que eran solo los congresistas los que hacían las leyes. Más tarde, ese mismo documento se entregó a la Subsecretaría General y se firmó la segunda hoja con el nombre de la congresista Carolina Arbeláez, quien fue patrocinada por Postobón con 70 millones y por Bavaria con 42, dos poderosas empresas afiliadas a la ANDI, tan poderosas que se logró meter al abogado Juan Arturo González de la ANDI en una discusión de la Cámara donde solo podían entrar los representantes. Ante esta situación, el mismo Gustavo Petro dijo que así los poderosos financiadores de congresistas lograban acabar con la reforma laboral y los beneficios al pueblo trabajador con congresistas simplemente comprados. En la ANDI también encontramos a otras empresas privadas que trabajan con dineros públicos como Protección, Sura, Colpatria, Comeva, que antes era una EPS, Cruz Verde, Cosalud y Compensar. Estas empresas, según el exministro Alejandro Gaviria en el foro farmacéutico de la ANDI de 2013, tenían millonarias deudas. Y esas deudas comenzaron a generar problemas en el sistema hasta el punto de que hemos tenido una situación como esta. Y miren, por ejemplo, el crecimiento del endeudamiento de las EPS del régimen subsidiado con los prestadores públicos nomás. Algo parecido podríamos hacer con los prestadores privados. Pero en el tema del primer elemento del diagnóstico que tenemos que tener en cuenta, yo creo que valdría la pena decir aquí, hemos estirado este sistema hasta casi romperlo. Por eso lo que yo encuentro en el ministerio es casi una quiebra sectorial, deudas acumuladas, una cartera muy grande. Pero este no es el único elemento, dijéramos, del diagnóstico de nuestro sistema de salud, porque tenemos también problemas estructurales de diseño. Tuvimos por mucho tiempo un sistema de aseguramiento mal diseñado. Pero aunque este ministro les dijo en la cara a la ANDI que el sistema estaba quebrado, esa asociación al parecer no hizo nada. El mismo ministro en el Foro Internacional de Dispositivos Médicos de la ANDI volvió a repetir que el sistema estaba quebrado. Las tres cosas superpuestas yo creo que explican un problema que yo he definido en otros escenarios como una quiebra sectorial, si se quiere. Y una quiebra sectorial en este sentido estricto. Tenemos unas deudas muy grandes, billonarias, de 5 billones de pesos en el mejor de los casos, que no van a poder ser cubiertas con el flujo corriente de los recursos del sistema. A pesar de las palabras del ministro, en un mismo foro de la ANDI, esa asociación se quedó de nuevo de manos cruzadas. Por eso ahora tiene sentido lo que dice la exministra Corcho. Lo primero que me llamó la atención es que yo llevo muchos años en los movimientos sociales de la salud, en los gremios médicos, en la representación y vocería de pacientes en este país, y nunca la ANDI se había interesado por la problemática de los pacientes en Colombia. Llama la atención que hoy sea el primer convocante. Pero aparte de eso, miren lo que dicen en la convocatoria de este frente. El frente se convoca para presionar al gobierno por la crisis humanitaria de la salud. Crisis humanitaria que, entre otras cosas, viene hace más de una década y apenas ahora pues existe un frente para presionar al gobierno. Así mismo lo dice. Y es que fue solamente en mayo de 2023, con Petro en la presidencia, que a esta asociación le empezó a preocupar la salud, pues apenas se les ocurrió crear un pacto nacional por un mejor sistema de salud. El chiste es que el pacto está firmado por exministros como el mismo Alejandro Gaviria, que hicieron poco o nada para arreglar el problema que incluso él había diagnosticado desde 2013. Por eso lo que yo encuentro en el ministerio es casi una quiebra sectorial, deudas acumuladas, una cartera muy grande. Lo peor es que esta gente quiere culpar a Petro mientras ignoran a quienes va a mencionar la señora Corcho. Pero súmelo además que en la convocatoria de este frente
Frente Amplio por la Salud, por ninguna parte, no hay ni una sílaba ni una coma sobre el presunto saqueo de recursos públicos de la salud, que ya tiene una apertura de investigación por la Contraloría General de la República por más de 11 billones que se habrían perdido de recursos de la salud en el 2020, y ni una sílaba mencionan sobre el déficit de reservas técnicas y la apertura de investigación penal de la Fiscalía General de la Nación respecto a presunta pérdida de 70.000 millones de pesos en la nueva EPS antes de la intervención del gobierno de Gustavo Petro, con denuncias que esto podría ser apenas la punta del iceberg porque las cifras pueden ser superiores. O sea, nada tiene que ver la crisis de la salud con que haya un presunto saqueo. En este Frente Amplio no se menciona nada de eso. No han dicho una sílaba sobre los informes que demuestran también que han facturado más recursos por servicios como más de 20.000 personas fallecidas que supuestamente atendieron, se los facturaron en el sistema de salud. Tampoco el comité de propaganda ha dicho nada sobre esto. Una persona que fue trasladada 15.000 veces en una ambulancia, tampoco han dicho nada. Por eso les digo que me llama la atención este Frente Amplio, que pareciera ser que la función es seguir ejerciendo el obstruccionismo frente a la reforma a la salud, que es la respuesta a la crisis de más de una década. Crisis, entre otras cosas, que vieron pasar de largo y hechos de corrupción muchos de los que fueron gobierno y hoy conforman este Frente Amplio. Ojalá la ANDI hubiera creado este frente desde que nació la Ley 100. Tal vez no tuviéramos los problemas que tenemos hoy. Por eso el frente parece más bien un frente contra Petro y no contra la supuesta crisis. Y por ello Wilson Arias en RTBC dijo lo siguiente: tenemos la suerte de tener en las manos un documento que es muy precioso en mi opinión, pero que, y esta es la última parte, yo sí le encuentro un vínculo con lo que han llamado, y no pretendo que Bruce McMaster, esto hay que ponerle proporción. Porque hay que mencionarlo, porque él es el presidente. Es el presidente. Yo no pretendo decir que sea parte de un golpe de Estado, pero evidentemente yo sí quiero decir que dentro del golpe blando hay en oportunidades explícitamente una especie de sabotaje económico o de pánico económico que ha sido muy funcional a los golpes de Estado antes de que se presente una especie de fractura institucional. Son etapas previas que conducen a la fractura institucional, momento en el cual se procede, inclusive con intervención internacional. Bueno, aquí también se habla de intervención internacional, a través de como suele ser, siempre lleva a la izquierda a espacios internacionales que son institucionales por lo demás, pero que han sido muy activos también esto. De modo que cierro ahí decir, muy coincidencial la aparición del documento, y también otros que quieren internacionalizar los problemas de Colombia, es decir, Leiva, es decir, Álvaro Uribe, es decir, Díaz Balart en los Estados Unidos. Tenemos un plato muy fuerte, y el documento que tú traes a colación es supremamente importante en esa clave de lectura. Entonces es un documento que obviamente tiene la intención de afectar gravemente o de ahondar la crisis que existe en el sistema de salud. Y esto es importante decirlo, es decir, tienen un franco interés de hacer propaganda sobre el momento que estamos viviendo y definitivamente no solamente tienen un interés económico, sino político.